Bienvenidos. En este video estaremos trabajando con la lección 5.3 de la currícula de Oracle Academy para el curso de programación de base de datos con PL/SQL. Cabe señalar que las diapositivas empleadas como apoyo para la realización de este video son propiedad de Oracle Academy, quien cuenta con todos los derechos reservados de dicho material. Esta lección, la lección 5.3, lleva por título cursores con ciclos for. Comenzamos. Bien, hasta la lección anterior aprendimos que es factible o es posible utilizar o declarar tipos de datos compuestos. Particularmente nos referimos a los tipos de datos conocidos como registros. Gracias a los registros, al trabajar con un cursor, no necesitamos declarar una variable para cada columna de la consulta que trabaja junto con el cursor. En lugar de declarar una variable por columna, lo que hicimos o lo que aprendimos en la lección anterior fue a declarar una variable de tipo registro con base en el atributo rowType. Este atributo nos genera una fila con la misma estructura de las filas que van a ser devueltas por el cursor. Entonces, de esta manera ya no necesitamos declarar muchas variables. Esto es de gran ayuda cuando la consulta con la cual estamos trabajando pues devuelve muchas columnas. Bien, hasta ahí es lo que aprendimos en la lección anterior y seguimos utilizando los ciclos básicos. Bien, en esta lección aprenderemos cómo trabajar un cursor, pero ahora empleando un ciclo for, la instrucción for. Como vamos a ver, de alguna manera es todavía un tanto más simple el trabajar o el utilizar un cursor mediante esta instrucción, dado que no necesitamos declarar, en uno de los ejemplos que veremos no necesitaremos declarar el cursor. Además de que la consulta que estaremos asociando al cursor también la podremos embeber dentro del ciclo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer este mismo ejemplo que tenemos en pantalla y que se hizo mediante un ciclo básico y mediante el uso de registros. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un ciclo for. Vamos a iniciar nuestro bloque. Int end. En este primer ejemplo vamos a declarar nuestro cursor, al cual le pondré por nombre curEmp y utilizaré la misma consulta SQL. Devolver todas las columnas de la tabla empleados. Y como les comentaba, el utilizar un ciclo for de alguna manera es un tanto más simple, más sencillo. Si a veces lo que no queremos es escribir mucho y la situación lo permite, podremos utilizar un ciclo for. Básicamente se resume a lo siguiente: en lugar de declarar nuestro registro, nuestra variable registro de manera explícita, gracias al ciclo for va a ser declarada de manera implícita. Entonces aquí voy a declarar mi variable de tipo registro. Mi variable registro de empleados. Y bueno, nosotros anteriormente habíamos visto que cuando utilizamos el ciclo for le debíamos dar un rango, por ejemplo de 1 a 9. En esta ocasión el rango de alguna u otra forma nos lo va a dar nuestro cursor. Es decir, este ciclo se va a repetir tantas veces
como filas tenga el cursor. Ahora, otra de las ventajas que tenemos al utilizar este ciclo es de que, bueno, una ya la vimos, no necesitamos declarar nuestra variable registro, se declara de manera implícita. Otra de las ventajas es que no necesitamos abrir y cerrar el cursor de manera explícita. Esto se va a realizar de manera automática, de manera implícita, siempre y cuando estemos utilizando la instrucción for. Entonces aquí me voy a permitir copiar estas líneas del ejemplo anterior y vamos a mandar a pantalla 3 columnas. El ID del empleado, solamente voy a hacer unos ajustes. Empleado ID, el nombre del empleado, first name, y el apellido, last name. Y creo que eso es todo. Vamos a, como vemos ahorita no tengo ningún valor en la salida, lo voy a ejecutar. Y aquí está. Tengo en pantalla, tengo en la consola ahora la impresión con los datos de todos los empleados. Entonces, como pueden apreciar, vean, este fue el ejemplo con el loop básico. Aquí tuvimos que declarar de manera explícita nuestro registro empleando el atributo rowType. Tuvimos que abrir el cursor, cerrar el cursor, hacer el fetch. Como pueden ver, si utilizamos el ciclo for, todo eso es automático. No necesitamos declarar la variable registro, no necesitamos abrir ni cerrar el cursor, no necesitamos hacer el fetch o asociar la lectura de las filas a nuestra variable. Todo eso se hace de manera automática, de manera implícita. Algo de lo que podemos añadir es de que, como ya dijimos, el cursor se va a cerrar de manera automática. Si decíamos que se cierre tras la lectura de ciertas filas, entonces podemos echar mano de los atributos del cursor. Podríamos decir, por ejemplo, si exit when nuestro cursor, y vamos a utilizar el atributo row count sea superior a 10, entonces que se salga del ciclo. Vamos a borrar nuestra salida para apreciar los resultados y lo voy a volver a ejecutar. Listo, como pueden observar, pues ya no ha devuelto todos los empleados, sino solamente 10 empleados. Esto es porque se alcanzó la condición de 10 filas procesadas. Ya cuando supere el número 10 filas se saldrá. Si no hubiésemos puesto esta condición, pues entonces se sale cuando ya no exista ninguna otra fila la cual tengamos que leer. Pues básicamente es gran parte del contenido de esta lección, el uso de los cursores en conjunto con la instrucción for o los ciclos for. Bastante simple, ¿no lo creen? Ahora, aún podemos ir un poco más allá. Ni siquiera será necesario declarar nuestro cursor. Es decir, si utilizo la instrucción for, puedo omitir la declaración del cursor. Lo puedo hacer de manera implícita. Aquí vamos a utilizar un cursor
con un ciclo for con una subconsulta. En lugar de utilizar o de haber declarado el cursor, lo borro y lo que voy a hacer es la misma consulta que pondría en el cursor, en la declaración del cursor, la voy a poner ahora en la cabecera del ciclo for, después de la cláusula int, y eso es todo. Vamos a comprobar que funciona. Voy a eliminar la salida, lo voy a volver a ejecutar y aquí están nuestros 20 empleados. ¿Qué desventajas tiene el hacer un ciclo for podríamos decir, con un cursor implícito o sin la declaración del cursor? Pues básicamente al hacerlo así no podemos utilizar los atributos del cursor, es decir, en este caso el row count o el isOpen o el found, not found, no podemos utilizar estos atributos, por lo cual pues podría ser una desventaja. Sin embargo, pues si lo vemos por otro lado, otra de las grandes ventajas es de que pues no tuvimos que escribir demasiado código para realizar las mismas acciones. Entonces este es el contenido de la lección básicamente. A eso se refiere, al uso de los cursores con el ciclo for. Aquí tenemos un ejemplo en el cual, como ya decíamos, no se abre ni se cierra el cursor, tampoco se está haciendo el fetch, todo se hace de manera automática. Y bueno, aquí se está comparando un mismo ejemplo. En un lado lo tenemos con la instrucción con el ciclo básico loop y a la izquierda con la instrucción o el ciclo for. Entonces, ¿qué observaciones tenemos? Bueno, si hacemos esto, si utilizamos el ciclo for, no debemos declarar nuestra variable registro, como ya lo vimos en el ejemplo superior. No tengo que declarar mi variable registro. Obviamente, si esta se declara de manera implícita, de manera automática, una de las desventajas que tengo al hacer esto es de que esta variable solamente la puedo utilizar dentro del ciclo, solamente en esta parte. Si por alguna razón ocupara hacer referencia a esta variable registro fuera del ciclo, entonces el ciclo for o el cursor con el ciclo for no sería la opción. Tendría que recurrir de nueva cuenta a un cursor con un ciclo básico, porque al hacerlo de esta manera la variable solamente tiene validez dentro del ciclo, solamente puedo hacer referencia a ella dentro del ciclo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, creo que básicamente es todo. Ya lo que ya veíamos, de que el ciclo se va a salir cuando llegue al final, o como en este ejemplo, al agregarle una cláusula de salida cuando el contador de filas procesadas, en este caso, sea mayor que 5. Cuando declaramos el cursor de manera explícita, podemos utilizar los atributos del cursor. Sin embargo, si no declaramos el cursor y utilizamos una subconsulta, pues esto no va a ser posible. Eso es lo que tenemos en estas diapositivas. Podemos declarar, hacer el mismo código sin declarar el cursor y colocando la consulta como una subconsulta en la cabecera del ciclo. Entonces, de nueva cuenta, si comparamos, bueno, pues es más pequeño, más reducido nuestro código. Y prácticamente eso es todo lo de la lección. Es una lección muy cortita, demasiado cortita. Solamente nos dice, bueno, lo mismo que ya aprendimos a hacer con un ciclo básico y con el uso de registros, lo podemos hacer
con un ciclo for de una manera más reducida, de una manera más corta. Tiene sus ventajas, sus desventajas. Sus principales ventajas, pues que no tenemos que escribir tanto código. Podemos hacer las mismas acciones con menos código. Pero entre algunas de las desventajas, pues como ya vimos, no podemos referenciar nuestra variable registro fuera de lo que son las líneas de código del ciclo. O si utilizamos una subconsulta en lugar de declarar el cursor, entonces no podemos utilizar o no tenemos a nuestra disposición los atributos del cursor row count, found, not found y isOpen. Entonces no tendríamos a la mano esos atributos. Bien, hasta aquí es el contenido de la lección. Vamos a ver ahora qué nos dice la práctica. La práctica de la lección 5.3, bueno, solamente tenemos un término, el único término que aparece en la sección final de la lección. Y pasamos al punto número 1 de los ejercicios. Y es una pregunta, bueno, dice, describe dos beneficios de usar un cursor con un ciclo for. En el punto número 2 se nos pide modificar el bloque PLSQL que se nos da. Dice de tal manera que utilice un cursor con un ciclo for. Este ejemplo que ya nos dan viene con un ciclo básico. Hay que modificarlo para que utilice un cursor con un ciclo for. El cursor se debe de declarar, debe de mantenerse explícito. Debe declararse el cursor. Solamente hay que cambiar, en lugar de utilizar un ciclo básico, utilizar un ciclo for. En el punto 3 dice modifica tu respuesta a la pregunta 2. Dice para declarar el cursor usando una subconsulta en la sentencia o en el ciclo for. Dice en lugar de en la sección de declaración. En el punto 3 básicamente vamos a modificar el código que generamos en el punto 2, pero ahora nuestro cursor no debe de ser declarado, sino que se debe de utilizar una subconsulta en el ciclo for. En el punto 4 dice usando la tabla de países escribe un cursor que devuelva los países con la elevación más alta. Me imagino se refiere al nivel sobre el nivel, a la altura sobre el nivel del mar. Dice el nivel más alto, que es todos los países con nivel más alto que supere los 8000 metros. Dice para cada país se debe desplegar el nombre del país, la elevación más alta y el clima. Se nos pide usar un cursor con un ciclo for, declarar el cursor usando una subconsulta, o en otras palabras habría que usar un cursor implícito. Declarando el cursor, bueno, básicamente no lo vamos a declarar, sino que en lugar de ello vamos a usar una subconsulta en la sentencia for. En el punto número 5 dice esta pregunta usa un join o una unión entre las tablas Spoken Language o lenguajes hablados y la tabla Countries o países. Dice hay que utilizar también una cláusula group by y una cláusula having. ¿En qué consiste? Hay que escribir un bloque que traiga y despliegue todos los países que tienen más de 6 lenguajes hablados. Todos los países en los cuales se hablan más de 6 idiomas. Para cada país se debe de mostrar el nombre y el número de lenguas habladas, el número de idiomas hablados. Se nos pide usar un cursor con un ciclo for. Dice, pero hay que declarar el cursor de manera explícita. Hay que utilizar la sección de declaración y ahí declarar nuestro cursor. Después de que todas las filas hayan sido leídas y desplegadas, dice, muestra una fila adicional mostrando el número total de países que tuvieron más de 6 idiomas. Y bueno, aquí se nos da una pista, dice declara una variable
para almacenar el valor del atributo rowCount. Generalmente es de mucha utilidad el almacenar los resultados de los atributos de los cursores en variables. En la lección anterior, por ejemplo, se nos decía que no podíamos utilizar los atributos de un cursor en una sentencia SQL directa. Entonces ahí también pues lo que se debía de hacer es guardar el valor en una variable y ya después esa variable utilizarla en una sentencia SQL. En el punto 6 dice la pregunta dice: ¿por qué tu bloque en la sección número 4, en la pregunta 4, perdón, necesitó declarar el cursor de forma explícita en lugar de declararlo como una subconsulta embebida en la sentencia for? ¿Por qué se tuvo que declarar? Y bien, pues esa es toda la práctica. Entonces también solamente es cuestión de practicar o poner en uso lo que acabamos de aprender en la lección, el uso de los cursores a través de la instrucción o el ciclo for. Bien, hasta aquí es todo el contenido de la lección. Espero que les sirva de mucha utilidad. Si hay alguna duda, hay alguna pregunta, pueden colocarla en la sección de comentarios y espero poder responderla a la brevedad. Bien, hasta aquí es todo. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.